Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Acuerdo en Construcción, diálogos para una constitución viva. Hoy, en este nuevo horario, y a tono también con un sinnúmero de situaciones que están ocurriendo en el país. Recordemos que este espacio pues, fue abierto precisamente para tratar pues, de generar un debate en torno a la propuesta que había hecho en aquel entonces el candidato a presidente sobre una posible constituyente. Sin embargo, el tiempo fue pasando, no se materializó originalmente, se hicieron propuestas que se discutieron a nivel de la Asamblea. Finalmente estamos camino a una consulta popular en un entramado muy complejo, donde hay un sinnúmero de críticas, donde parecería que el presidente de la República y su equipo pues no han sido muy asertivos respecto a lo que se tiene que hacer, y luego de una decisión que toman respecto al retiro de un subsidio del diésel y en medio de una aparente conmoción social, pues nos dicen que finalmente vamos a ir a una asamblea constituyente. Así que bueno, a raíz de aquello vamos a retomar el objetivo original pues de este programa, y vamos a dedicarnos a hablar precisamente de lo que supondría entrar a este proceso constituyente. Por eso, el día de hoy tenemos pues la dicha de contar acá con el doctor Santiago Basabe, quien es profesor titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito, es becario George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt e investigador postdoctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales, y de área Giga. Adicionalmente es director y fundador de Pescadito Editoriales, una editorial dedicada a difundir investigación científica en ciencias sociales. Su investigación se centra actualmente en la corrupción en diferentes dimensiones, las instituciones políticas, la política exterior y la metodología de la investigación científica. Tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Ha sido profesor visitante de la Université Sorbonne Nouvelle en París y de otras universidades en Europa y América Latina. Hemos tenido también la dicha en esta casa de estudio, pues de que sea docente. Es más, fue mi profesor en el doctorado de Derecho. Así que mi querido Santiago, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Te agradezco infinitamente por regalarnos este tiempito. Y de entrada te preguntaría, bueno, que nos expliques un poquito qué es lo que está pasando, que hay todo este sinnúmero de problemas entre que se prometió una cosa, no se cumplió, ahora se mandan decretos, se quieren brincar el procedimiento regular en la Corte Constitucional, y además a sabiendas que la Corte ya había marcado con anterioridad pues un sinnúmero de parámetros y siguen insistiendo en los mismos errores del pasado. A fin de eso, y antes de escucharte, mi querido Santiago, pues también quiero dar la bienvenida al doctor Cristian Mazapanta, que es mi compañero en esta conducción. Él, como constitucionalista, pues también nos ayudará a tratar de descifrar esto. Así que con esto, mi querido Santiago, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Por qué crees que estamos viviendo esta locura? Hola, buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Cristian, buenas tardes con todas las personas que nos escuchan. Yo creo que hay varias aristas en el tema este que planteas, que es un tema amplio, general, que da, insisto, para diferentes perspectivas de análisis. La una, por ejemplo, no es la única, por supuesto, es desde una perspectiva más politológica, digamos, de la ciencia política y del análisis político en general, no solo de la ciencia política. Y es quizás el intento del gobierno de trasladar ciertos costos por decisiones políticas a otros actores. En general, en la vida política, los gobernantes, pensando en los presidencialismos de América Latina, sobre todo en el parlamentarismo europeo, funciona algo distinto. Los presidentes buscan minimizar todas las pérdidas que tienen que absorber por decisiones políticas, tratan de reducirlas compartiendo esto con la legislatura cuando les adversa, con otros actores políticos cuando no les son cercanos, con actores de gobiernos seccionales eventualmente también, con la prensa, eventualmente con algún sector social en específico, como pueden ser las ONGs, como pueden ser organizaciones agremiadas alrededor de movilización social por temas puntuales, pienso en los ambientalistas, por ejemplo, en los animalistas, etcétera, etcétera.
esa es como una dinámica propia de la vida política. Buscar tener un otro político, un enemigo político en el sentido de enemigo político como este, con quien interlocutar. A eso me refiero básicamente, no más allá de eso. Y en el caso ecuatoriano, ahora mismo me parece que el gobierno no tiene a quien colocar en esa posición, sea porque no puede descargar esa o parte de esa responsabilidad con la Asamblea, porque la Asamblea le es mayoritaria al Ejecutivo, entonces ahí no hay mucho sentido, sea porque a nivel seccional no hay un referente político al cual se pueda observar como el otro. No hay, para ser más claros, no hay una relación Correa-Jaime Nebot, digamos, en su momento, o la relación que existió entre el exalcalde de Guayaquil, Febres Cordero, con los gobiernos centrales. Eso no existe ahora mismo, ni con Quito, ni con Guayaquil, mucho menos con Cuenca. Entonces, en esa búsqueda, me parece, de generar un opositor político, la decisión del gobierno fue acudir a la Corte, o sea, observar a la Corte como legítimo contradictor político. Y creo que eso podría explicar, podría, no necesariamente, en buena medida, por qué la estrategia del gobierno ha sido fundamentalmente atacar a la Corte Constitucional. Asumiendo a la Corte Constitucional o intentando darle a la Corte la posición del enemigo político al que me refería, insisto, enemigo entre comillas nada más, porque el ser enemigo en lo público no necesariamente quiere decir que lo seas en lo privado, eh, pero con un error de cálculo, y es que la Corte no ha asumido esa posición de ser el contradictor político, sino que de forma inteligente la Corte ha mantenido un perfil bajo, no ha asumido de forma directa, abierta la confrontación, por un lado, y por otro lado porque en esencia ese no es un espacio político, ¿no? Entonces no hay actores políticos con intereses políticos, que son legítimos, dicho sea de paso, que pueda tensionar con el Ejecutivo. Eh, pero me parece que va por ahí, al menos la primera reflexión de por qué la Corte y por qué el presidente hace eso con la Corte. En ese sentido, yo creo que no es una cuestión de reducir la autonomía de la independencia judicial, en sí mismo la búsqueda del gobierno, que lo que hace pueda derivar en una reducción de la autonomía, evidentemente que sí, no digo que no sea ese el caso, pero no creo que sea la búsqueda principal. Es como lo accesorio, lo que se sucede como consecuencia de. Es una externalidad, como dirían los colegas economistas. Lo principal me parece es lo que he dicho, compartir las responsabilidades con alguien, endosar al menos parcialmente las responsabilidades con alguien, en este caso de la inseguridad, eh, pero haciéndolo respecto a alguien que no tiene un rol político y que no lo ha asumido afortunadamente como es la Corte Constitucional. Entonces, quizás ese es como un primer acercamiento para tratar de entender por qué la tensión que ahora mismo tiene el país entre el Ejecutivo y este órgano de justicia, ¿no? Que es la Corte Constitucional. Ok, y recibimos, bueno, a mi querido Cristian. Mira lo que nos dice Santiago, que evidentemente el presidente de la República, más allá de la connotación y consecuencias, porque los abogados, claro, estamos resentidos por cómo se ha establecido esta relación, parecería que les importa un pepino el marco normativo, pero claro, Santiago nos dice, están buscando un adversario, está buscando a quien echar la culpa para también lavarse las manos. ¿Cómo te va, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Gabriel. Muy buenas tardes, estimado Santiago. Un saludo cordial a quienes nos escuchan y nos observan a través de Radio La Voz Andina Internacional. Definitivamente lo que nos comenta Santiago es muy, pero muy importante. Cuando nosotros observamos la coyuntura política que se maneja actualmente, efectivamente podemos ver una asamblea que, a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos periodos, pues es una asamblea bastante afín al gobierno. Y claro, los desafíos que se implementan a partir de lo que ha ofrecido el gobierno de turno también han sido bastante ambiciosos, por llamarlo de alguna manera. Desde esa perspectiva, claro, la Corte Constitucional del Ecuador, desde esta visión que se comenta tanto en la doctrina, ¿no? Desde esta perspectiva contramayoritaria, en muchas ocasiones pues se convierte, ¿no?, en un blanco visible y apetecido justamente para echarle la culpa de algunos de los males que suceden en la sociedad ecuatoriana. Se habla, por ejemplo, de un hipergarantismo
marcado a través de la Corte Constitucional. Se habla de determinados actores, en este caso jueces y juezas de la Corte Constitucional, que son activistas sociales. Entonces, bajo esa perspectiva, la lectura de Santiago resulta altamente interesante y además muy valedera. Estimado Santiago, desde esa misma perspectiva, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de órganos como la Corte Constitucional del Ecuador, cuando estamos hablando de órganos que tienen en sus manos justamente la vigilancia y el respeto de la normatividad, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál es tu criterio respecto a lo que ha acontecido, por ejemplo, en los últimos días, cuando el presidente de la República no observa ciertos parámetros o lineamientos que han sido incluso marcados previamente por la Corte Constitucional, envía directamente una convocatoria hacia el Consejo Nacional Electoral y luego de aquello pues todos hemos observado como el Consejo Nacional Electoral, por llamarlo de alguna manera, le da haciendo la tarea al Ejecutivo y lo envía a la Corte, y la Corte hace algo que cuestionaba mucho de la Corte Cervecera, y es que también le da en parte haciendo la tarea al Ejecutivo, es decir, subsana estos errores formales en aras justamente de lograr que se lleve adelante este proceso de consulta. ¿Cómo podrías tú, que eres tan experto además en el manejo de esta dinámica política jurisdiccional, contrastar aquello? Se cuestionó mucho a la Corte Cervecera de que le daba haciendo la tarea al presidente o expresidente Correa. ¿Crees que tal vez dentro de esta nueva coyuntura la Corte también le va a dar haciendo la tarea al presidente Noboa? Gracias, Cristian. Súper buena e interesante la pregunta. A ver, dos cosas que quisiera decir ahí. En general, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, los análisis respecto al comportamiento del gobierno en este tema en específico, pero puede ser en otros también. Pero sobre todo en esta relación tensa con la Corte, la lectura más difundida, más común, es esta falta de conocimiento del Ejecutivo respecto a cómo funciona el diseño institucional ecuatoriano o el diseño normativo, y de ahí cosas como las que tú señalas, ¿no? Que pide una asamblea constituyente directamente al Consejo Nacional Electoral sin pasar por la Corte Constitucional, que antes ya se había pronunciado sobre ese tema. Esa es como la lectura estándar, digamos, la más común. No hago un juicio de valor, solamente que es la más común. Pero me parece que hay otra posible lectura que quizás puede cerrar mejor con la realidad, y es el hecho que estas decisiones del Ejecutivo no son por falta de conocimiento, no son por falta de experticias de la gente que está alrededor del presidente, sino que son deliberadamente realizadas así, de cara precisamente a tensionar con la Corte, lo que habíamos conversado hace unos minutos con la pregunta de Gabriel. Y a mí me cierra un poco más esta segunda opción. No es por desconocimiento, es exprofeso lo que se hace, precisamente para generar esta relación tensa con la Corte y nuevamente y endosar en alguna medida sus propias responsabilidades, específicamente la inseguridad. Y el discurso del presidente Noboa y de sus ministros es coherente con lo que acabo de decir, porque ellos dicen, nosotros hemos hecho la parte que nos corresponde bien, el problema en realidad son las decisiones de la Corte Constitucional. Más allá de que sabemos que la Corte Constitucional no ordena prisiones preventivas, no dicta sentencias penales y demás, pero en términos populares es un discurso súper cautivador, me parece. Es un discurso que pega muy bien, porque el común de los ciudadanos escucha eso del presidente, voltea a ver a la justicia en general, no a la Corte en particular, sino a la justicia, y atacamos y dice, sí, es cierto, los jueces son los responsables, y si los jueces están dirigidos por la Corte Constitucional, entonces la Corte Constitucional es el problema. Porque nuevamente el común de los ciudadanos no sabe que la cúspide del Poder Judicial no es la Corte Constitucional, sino la nacional, y que en nuestro país la Corte Constitucional funciona de forma autónoma. No, son jueces, punto. Y en ese sentido creo que el discurso y la estrategia política desde el gobierno ha sido súper eficiente,
para sus fines. Estoy dejando de lado por un momento la cuestión más formal normativa. Eh, y respecto a la segunda, vinculando esto con la segunda pregunta que me planteas, yo creo que y también es una lectura quizás un poquito alternativa, en el sentido de la visión más común. Yo creo que la Corte también tiene que actuar como un olfato político, la Corte Constitucional, porque son jueces de la política, eso sabemos bien, ustedes saben mucho más que yo de esto. Y si tú eres juez de la política y de los actores políticos, presidente, legisladores, CNE, etcétera, etcétera, tienes que actuar también con un olfato político. Lo cual no implica decir actuar en contra de la norma, no implica actuar en contra de la Constitución. No, 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 estoy dejando de lado eso. Es actuar con la Constitución. En un conversatorio reciente acá en la universidad con un buen colega, el Ramiro Ávila, yo le decía que creo que las cortes constitucionales, no en este caso en particular, pero también en este caso, tienen que actuar en la mano derecha con la Constitución política y en la mano izquierda con el príncipe de Maquiavelo, o sea, con los principios de gobernabilidad. Y tener ese olfato político para ver cómo decidir. Y creo que la Corte empieza a aprender de eso ahora. Y me parece que afortunadamente empieza a aprender que sus decisiones no solo le comprometen a la Corte como tal, o sea, no solo les comprometen la posibilidad de salir o no del espacio a los 9 que están ahora, sino que pueden ir más allá y pueden comprometer toda la institucionalidad de la Corte y en alguna medida, ojalá no la institucionalidad del régimen democrático. Y por tanto tienen que ser decisiones mucho más medidas, mucho más cautelosas, mucho más precisas, que no vayan en tensión abierta y directa y confrontativa con el jefe de Estado, porque eso puede generar un problema que les desborda a ellos y que puede generar una cuestión mucho más amplia, un mal mayor. Y dado que esta Corte Constitucional no tiene poder político, porque atrás de ninguno de los 9 veo un partido político que sea apoyo y sustento para aguantar, al menos superficialmente eso no se ve. Creo que ahí se explica en alguna medida estas decisiones cautelosas, tomando en cuenta el tiempo, la distancia, qué decir, cómo decir. Y esto no creo que deba ser necesariamente visto de forma negativa. Creo que más bien yo lo vería como una decisión estratégica de la Corte que no implica apartarse de la Constitución, que no implica corrupción, pero que implica jugar de forma precisa cada una de sus fichas, sabiendo que al frente tiene un jugador enorme, con muchos recursos, muchos más que los de ellos, estratégico también como el presidente de la República, insisto, que puede terminar no solo por pulverizarle a la Corte, como utilizando esa palabra, esa expresión muy famosa de Duarte Frutos en Paraguay hace un par de décadas, sino que no solo tiene la capacidad eventualmente de pulverizar a la Corte el presidente, sino de pulverizar el régimen democrático. Aun cuando esto sea inconstitucional, aun cuando esto vaya por encima de la norma, aun cuando esto vaya por encima del ordenamiento jurídico. Y lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque básicamente y desafortunadamente en el medio, no solo en el Ecuador, en buena parte de los países de América Latina, en algunos más que en otros, la Constitución y las leyes desafortunadamente son referenciales nada más. Que esto yo sé que es una aberración jurídica. Lo estoy viendo desde los hechos reales. No debería ser así, estoy de acuerdo, pero desafortunadamente funciona así. Entonces, por ahí creo que puede haber alguna lógica para comprender por qué la Corte actúa con la cautela, con el tino y con la precisión que al menos en principio está actuando hasta el día de hoy. Oye, pero y hay algunas inquietudes. ¿Por qué el presidente llama ahora constituyente en medio del relajo que se le armó por la eliminación del subsidio de combustible?
¿Será que el gobierno tiene un norte claro? ¿En realidad tenía previsto que la constituyente coincida en este momento? ¿O se está ganando solo algo de oxígeno en medio de la posible pelea con las bases sociales? ¿Qué esperamos de la constituyente? ¿Hay condiciones como para entrar a este proceso? O sea, yo creo que una constitución cualquiera, la ecuatoriana y la de cualquier país del mundo, independientemente del momento histórico, responde a una cristalización de fuerzas políticas, es decir, en términos simples, las constituciones como las leyes en general no son neutrales, porque no lo son. Corresponden a una visión política ideológica de un grupo mayoritario que es el que hace la constitución. Así pasa en todos los países. Y creo que la constitución del 2008 responde a eso, a un proyecto de país con una orientación política e ideológica que se marcó en la constitución del 2008. Con esto no digo que esté bien o esté mal la constitución, dejemos de lado por un momento, pero da cuenta de eso. La llegada de Correa y de la Revolución Ciudadana tiene una propuesta ideológica de constitución, claramente. Entonces, si uno revisa la constitución, es una constitución donde el Estado tiene un rol importante sobre la economía privada, por ejemplo. Claramente, está ahí. No hagamos juicios de valor, está ahí. Responde a lo que pensaba el grupo cercano a Correa, al menos al inicio del correísmo. Y a la visión político-ideológica que tenían, la idea del buen vivir y todo lo que viene alrededor de eso. La idea política del socialismo del siglo XXI, todo lo que está ahí. Para cambiar la constitución, se requiere un proyecto político-ideológico nuevo que dé cuenta de un cambio en la correlación de fuerzas políticas del momento anterior, en este caso del 2008 ahora. Y ahí yo no encuentro que el gobierno tenga un proyecto político ideológico hacia una nueva constitución. Eso no existe. O yo al menos, yo no le he escuchado al presidente de la República decir, vamos a hacer una constitución, esta es una suposición, que sea de corte liberal, que tenga una apertura al mercado, que haga una dinamización del sector económico nacional con el internacional, que el sector público trabaje en concordancia con el sector privado, que haya mayor capacidad de inversión desde lo privado en sectores estratégicos que ahora son monopolio del Estado. Una constitución más corta, más dinámica, que permita tener más fluidez en las relaciones entre los agentes económicos o entre los agentes políticos, que tenga una visión de sociedad distinta, una sociedad de tal orientación. Eso yo creo que no existe ahora. Sí existió en el 2008, sí existió en el 79, distintas, pero existieron. Ahora veo simplemente, hagamos una constituyente como una forma de resolver sobre la marcha algunos problemas de gobernabilidad coyunturales del gobierno. Punto. Y tú no puedes hacer una constitución sobre cuestiones coyunturales, sin ideas que le den sustento a esto. No sé si me explico. Desde una cosa sencilla, como decir, la democracia liberal representativa republicana tiene 3 poderes del Estado. Desde los papeles federales con los padres fundadores en Estados Unidos para adelante, o desde la Revolución Francesa. Nosotros necesitamos volver a tener una estructura institucional de ese tipo. O decir, tenemos que buscar un Estado social de derecho, no de derechos, porque esa es una tergiversación. No estoy afirmando esto, estoy solo poniendo el ejemplo. Tú no encuentras eso en el discurso del gobierno. Entonces, dado que es algo súper coyuntural, y tomar como algo coyuntural nada más y nada menos que la Constitución, que me parece que es una, no digamos una arbitrariedad, sino una irresponsabilidad con el país, me parece que lo que puede terminar, si es que se llega a dar esto, que parece ser que por ahí va, en una Constitución donde los acuerdos no se logren mayoritariamente en la Asamblea Constituyente, y en los que lo que prime sea fundamentalmente las diferencias y las dificultades. Y eso podría llevar, porque no creo que se debe descartar, a que tengamos un periodo de 1 año aproximadamente de una nueva constitución y que el momento de la aprobación por parte de la ciudadanía, porque eso es lo que corresponde de acuerdo a la constitución actual, la posibilidad de que eso sea negado
es algo que puede ir tomando fuerza en el camino, más aún si el presidente durante todo el periodo de la constituyente, 8 o 10 meses, el que fuere, puede seguir perdiendo legitimidad popular y esa ausencia o pérdida de legitimidad popular puede terminar siendo un factor influyente al momento de decidir si entra o no en vigencia la nueva constitución. Ay, Dios mío. Me lo sospechaba, pero me lo acabas de ratificar. Y esto en realidad asusta porque lo único que, claro, se puede prever de esto es que vamos a seguir en estado de incertidumbre aparentemente un buen tiempo. De darse el caso y si se abre el proceso constituyente, desde tu visión, ¿qué crees que debería mejorarse en la Constitución? ¿Qué hemos aprendido este tiempo de los errores que hemos tenido? ¿Y en qué sería perfectible el texto actual? ¿O es necesario comerse todo? ¿Sí se puede hacer esa directa atribución de que el país está mal por su texto constitucional? O sea, creo que hay cosas que tienen que ver con la Constitución, efectivamente. El tema del Consejo Electoral, por ejemplo, el del Consejo de Participación Ciudadana, perdón, me parece que no solo que no le ha hecho bien al país, sino que para ser un poco más tajante incluso, es una institución que no existe en las democracias modernas, salvo Ecuador en alguna medida, Venezuela y Nicaragua, y algo Bolivia en alguna medida, eso no existe. Y no existe porque la participación ciudadana, el fomento de la ciudadanía no se lo hace desde el Estado. El Estado lo que hace es apoyar que ustedes, ciudadanos, espontáneamente se junten y hagan cosas, lo que quieran. Y yo como Estado garantizo tu derecho de asociación, punto. No es una cuestión normativa, es una cuestión de carácter cultural. Y el otro brazo, digamos, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es la designación por concurso de las autoridades. Cuando ese tipo de autoridades, y esto no nos puede gustar, pero así funciona el régimen democrático, que es imperfecto, desde luego, funciona, decía, este régimen de concursos, lo que menos fomenta es la democracia. Suena bien, pero no es real. Es decir, es preferible que tengamos un Contralor General del Estado, por decir un funcionario nada más, que sea el resultado de la negociación política entre una terna enviada por el presidente, supongamos, que ha sido discutida en la legislatura por una comisión que revisa las credenciales y que sea decidida por la Asamblea Nacional en una mayoría específica. Y sepamos claramente que el Contralor corresponde a la mayoría formada entre el partido A, B y C. Eso es más transparente que lo que ahora hacemos, que es engañarnos y asumir que el que llega luego del concurso está ahí por méritos de oposición, cuando todo el país sabe que no es así. Y ejemplos tenemos por decenas al menos, si no por decir por centenas, al menos por decenas. Entonces ese yo creo que es un tema que debería volverse. Pero hay otros que son igual o más importantes que no dependen de la Constitución propiamente. El régimen de partidos políticos, por ejemplo. Una reforma importante e integral depende básicamente del Código de la Democracia. Ahí hay que hacer algunos ajustes. No necesariamente pasan por la Constitución, porque ustedes nuevamente saben mejor que yo, la Constitución no tiene que ser una cuestión reglamentaria, sino más bien de principios. Entonces hay cosas que yo creo que la Constitución se le puede atribuir cierto nivel de responsabilidad, no del todo, desde luego, pero en términos generales, yo creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar sin necesidad de cambiar la Constitución. Muchas cosas. Y ahí viene un análisis más económico, ¿no? ¿Qué me cuesta más? ¿Hacer estas reformas normativas o inclusive reformas a la Constitución o hacer una constituyente? Y a mí me parece que por la coyuntura, el escenario político que vive el país, es más costoso hacer una constituyente que hacer reformas a la propia Constitución o normativas de segundo orden. Pero claro, estoy partiendo de un análisis en el que no estoy tomando en cuenta los intereses de los actores políticos clave, en este caso el presidente. Y me parece que, en términos puramente políticos,
al presidente le resulta mucho más útil ahora mismo una asamblea constituyente por estas razones que hemos mencionado, ¿no? A partir de la coyuntura, alargar el, el, el proceso político en términos electorales, hacer una permanente campaña electoral y en función de eso tratar de reducir estos costos de las decisiones que le corresponden fundamentalmente al gobierno y sobre todo esta que es la que ahora más preocupa al país, que es la inseguridad. Santiago, siguiendo justamente tu afirmación, a ver, cuando se ve inmiscuido un proceso constituyente, sabemos cómo entramos al proceso, pero en muchas ocasiones no sabemos cuál es el resultado. En muchas ocasiones se habla de una bomba de tiempo, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado final, o como tú muy bien lo has destacado, dentro de la perspectiva de una legitimación democrática, de una posible nueva constitución, el pueblo termina eligiéndolo y puede suceder lo que pasó en Chile, que el pueblo después de un desgaste obviamente político, de temores comunicacionales que también juegan de por medio, termina diciendo no, deje así nomás, me quedo con la actual constitución. Desgaste económico, desgaste de tiempo, desgaste político, etcétera, etcétera. Sin embargo, de aquello, dentro de la lectura o lo que aparentemente se está proyectando, es que el modelo constitucional de derechos, ¿verdad?, que tanto se ha debatido y cuestionado, en muchas ocasiones, siguiendo esta lectura política, no está permitiendo un combate eficaz a un problema real que tiene la sociedad ecuatoriana, que es el problema de la inseguridad. En el evento que estuviésemos inmersos en un proceso constituyente, con mayorías que seguramente van a tratar de irse construyendo dentro de, obviamente, la conformación de este cuerpo colegiado, cómo, de cierta manera, salvaguardar la protección de garantías del debido proceso, garantías mínimas, y no vernos inmiscuidos en un tal vez populismo punitivo, porque se ha escuchado también de varios actores, sobre todo en el ámbito social y político, de que, por ejemplo, se va a eliminar el tema de las personas adultas en conflicto con la ley, de los PPLs, como grupos vulnerables, por ejemplo, que se debe eliminar también la excepcionalidad de la prisión preventiva, por ejemplo, entre otras circunstancias, sobre todo en materia penal, dentro del elemento discursivo, obviamente, de la seguridad. ¿Cómo proteger aquello desde una perspectiva de una eventual asamblea constituyente y un objetivo que, dicho sea de paso, creo que va a tener marcado el tema de seguridad de por medio en todo este debate de una posible constituyente? Es que eso es bien difícil, o sea, esa es una lucha bien difícil. No digo que no se la deba dar, pero me parece que es bien difícil, porque en ese sentido, ese discurso de decir la inseguridad no es responsabilidad del gobierno que ha hecho lo que se tiene que hacer, sino de una constitución que otorga demasiados derechos y eso permite que la inseguridad siga vigente, es un discurso que en términos políticos, ciudadanos y más electorales vende, y vende muy bien y es muy eficaz. Claro. No estoy diciendo que sea normativamente correcto, pero en términos de política real es muy eficaz, porque cierra perfectamente, o sea, cierra muy bien. Si no tendrían tantos derechos los delincuentes, si estos jueces no tendrían tanta posibilidad de otorgar tantos derechos, seguramente el gobierno podría hacer mejor su trabajo y la inseguridad bajaría. Es el argumento visto desde el otro lado. Y cierra bien, pensando desde el común de los ciudadanos, cierra muy bien. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, yo creo que ahí hay un espacio clave, por un lado de las universidades, para posicionar en términos simples y sencillos y de forma fácil que esto es una falacia y que no tiene lo uno una relación directamente proporcional con lo otro. Es un ejercicio de los colegios de abogados, de los gremios de profesionales en términos generales, de lo poco que tenemos como asociación ciudadana cívica, de organizaciones sociales de diferente naturaleza, de diferente alcance, pero va a ser una cuestión difícil. O sea, yo creo que va a ser una cuestión muy difícil,
porque si se llega a dar este proceso de asamblea constituyente, que al menos al día de hoy daría la impresión que por ahí podría ir, eh, no va a ser tan difícil para el gobierno que eso se traslade en términos de votación y de tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Claro, ahí viene la cuestión ya puramente electoral. Esto podría resultar más fácil, es decir, la idea de reduzcamos derechos para de esa manera dar más seguridad, si el gobierno tiene una mayoría importante, sólida en la eventual constituyente. No creo que pase eso si el poder está más compartido. Si hay tres, cuatro fuerzas políticas con espacios medianamente similares en la Asamblea, la dinámica va a ser distinta y seguramente ahí fácilmente podría darse un entrampamiento de las relaciones y que no fluya la Asamblea y que quizás termine incluso como una Asamblea fallida. Por eso creo que la apuesta del gobierno es a ganar una mayoría en las urnas para los asambleístas constituyentes. Lo más grave del punto, desde este punto, es que al menos ahora, el país es súper cambiante, por eso hablo siempre en el cortísimo plazo, es que al menos ahora no observas otros actores políticos, otras organizaciones políticas que puedan servir de contrapeso a esta avalancha que puede ser la posición antiderechos para mejorar la seguridad que tiene el gobierno. Y eso sí creo que es un problema, porque el país está prácticamente vaciado de organizaciones políticas, de ideas políticas y de líderes políticos. Salvo la Revolución Ciudadana, desde luego, que algo de esto tiene, pero que ha perdido mucha legitimidad en un porcentaje bien importante de la población y que eventualmente puede estar perdiendo más de forma no muy notoria, pero en tendencia a la baja. Siguen representando un sector bien importante del país, indudablemente, el 30% es muy importante, pero también genera mucha desconfianza en otros sectores sociales que nunca votarían o se acercarían a una posición como la de la ARC. Entonces, en un escenario de ese tipo, desafortunadamente, esta idea de que dar más derechos fomenta la inseguridad puede tener mucho calado y eventualmente degenerar en una representación importante del gobierno en esa posible asamblea constituyente. Y también se nos viene la pregunta de si el Estado debe o no financiar la actividad de los partidos políticos. ¿Cuáles son las consecuencias en medio de este contexto? Es decir, tenemos una nación vaciada de partidos políticos y muy probablemente al ciudadano promedio también le calza muy bien el hecho de que el Estado no gaste un centavo en los sujetos vinculados a esta estructura de partidos políticos. ¿Cuáles van a ser los efectos reales? ¿Alguien va a poder participar adecuadamente en política o a quién le estamos cediendo el espacio si es que gana esta pregunta de que el Estado pues no financie en absoluto a los partidos políticos? Es que ahí nuevamente vuelvo al argumento de antes. Yo creo que ese es un rol de las universidades, de los gremios de profesionales en general, de la asociación ciudadana en sus diferentes dimensiones e intensidades. Es posicionar en realidad qué es lo que implica el eliminar el financiamiento a los partidos políticos para épocas electorales, sobre todo. Y una idea que no está difundida lo suficiente, pero que se debería hacer el esfuerzo por hacerlo, es que en época electoral los partidos no reciben recursos económicos. Lo que hace el CNE es financiar la campaña de tu candidato en un medio de comunicación específico. Y el CNE traslada directamente los recursos económicos a ese medio, a esa radio, a ese canal de televisión, a esa valla publicitaria, a ese medio digital. Físicamente el candidato no recibe dinero. Es una transferencia directa. Transferencias que, dicho sea de paso, suelen durar entre 1 y 2 años en que el medio de comunicación recibe el dinero del CNE. Este simple detalle no está posicionado entre el común de los ciudadanos que piensa que el CNE le entrega billetes, recursos directos a los candidatos. Eso no es verdad. Ese es un punto. Pero el punto más importante es que si le sacas el financiamiento a los partidos políticos, la idea que se está posicionando y que nuevamente electoralmente vende bien es, entonces esos partidos de papel que existen, que eso es verdad, que son en la inmensa mayoría, van a desaparecer. Dado que ya no tengo recursos del Estado,
entonces voy a desaparecer. Y esa es una falacia. Lo que va a pasar desafortunadamente es que el crimen organizado que ya financia buena parte de las campañas electorales en el país va a financiar con mayor razón, con mayor intensidad y la penetración del narcotráfico, del crimen organizado en general, no solo narcotráfico, minería ilegal también, va a ser mucho mayor en el país. Y un país que ya tiene problemas de ese tipo va a tener problemas mayores y más graves. Entonces, yo creo que esa pregunta, que ojalá se pueda hacer algo para que el no sea el que triunfe, tengo serias dudas de que así pase, es una pregunta que le va a generar un problema político al país enorme en el cortísimo plazo. Y nuevamente, como decía al inicio, como se vende sola la pregunta al electorado para votar sí, yo creo que ahí es necesario un trabajo contundente, organizado, sistemático, para posicionar la idea de que esto es letal para la democracia y que si ahora tenemos malos asambleístas, malos alcaldes, malos prefectos, o asambleístas, alcaldes y prefectos vinculados con el crimen organizado, sin el financiamiento esto va a aumentar, no va a descender. Y eso genera una serie de problemas, ¿no? Sobre todo para el funcionamiento del régimen democrático. Qué interesante debate, definitivamente, qué interesantes posiciones al respecto. Querido Santiago, otro de los temas que eventualmente llama la atención es el contexto de la denominada constitución económica. Este modelo de una economía popular y solidaria en muchas ocasiones se ha cuestionado respecto a que ha impedido, ¿verdad?, la inversión y por lo tanto ha impedido el trabajo, ha empobrecido en muchas ocasiones a determinados sectores sociales. Como tú bien has destacado, muy poco se contextualiza o analiza esta perspectiva en aras de un posible proceso constituyente. La pregunta sería, ¿es tan mala la economía popular y solidaria? ¿Necesitamos un cambio radical en cuanto al modelo de constitución económica? Ese es un gran punto, o sea, no hay una propuesta al respecto. Dejemos de lado una valoración, al menos en primer momento, de si ha sido efectiva o no la economía popular y solidaria. Pero está. El punto es qué te está diciendo el gobierno, qué te está ofreciendo al respecto. No hay una propuesta económica, incluso una propuesta económica que diga, este modelo, tal cual está diseñado, donde el Estado es importante en la relación entre oferentes y demandantes, donde el Estado no solo regula, sino que interviene en el sector privado y distorsiona la capacidad de agencia de los agentes económicos, valga la redundancia, es problemático y hay que girar a este otro modelo. Eso no se dice tampoco. Entonces, no hay una claridad de qué se va a poner en la constitución económica o en el andarivel económico de la constitución política. No hay una evaluación seria y en profundidad respecto a cuánto ha sido aporte o en cuánto ha sido beneficioso para el país este brazo de la economía que es lo popular y solidario. No existe eso en mayor medida al menos, o muy conocido en términos de una evaluación seria, una evaluación técnica. Y tampoco, otra vez, no existe una propuesta del gobierno de decir, yo quiero establecer un Estado que sea mínimo, un Estado que tenga muy pocas atribuciones, donde la relación entre determinados bienes y servicios sea de lo público, pero pasando hacia lo privado, o sea público, pero a partir de la libre oferta y demanda para que cada ciudadano escoja a qué escuela pública ir, por ejemplo, algo similar al modelo chileno. No existe eso, no existe una propuesta que está vinculada con lo económico directamente sobre la seguridad pública, la seguridad social. Una propuesta que diga, nosotros estamos planteando que la seguridad social sea cofinanciada o que pase directamente al sector privado. Eso no existe. Entonces, como hay tantas incertidumbres en el plano económico que hablamos ahora, antes estuvimos en el político, lo que genera no digamos desafortunadamente al común de los ciudadanos, pero sí a las personas que están un poco más interesadas es, si se llega a dar la constitución, ¿qué se va a poner sobre el sistema económico?
que se va a poner en la Constitución sobre el sistema político. Y eso, y esta parte es extremadamente contradictoria, cuando por un lado se busca mayor inversión extranjera, y creo que el gobierno ha hecho algunas acciones favorables en ese sentido en su relación con el entorno internacional para atraer inversión extranjera que nunca ha llegado, dicho sea de paso, históricamente. Por el otro lado, te ponen un nivel de incertidumbre tal como este que estamos discutiendo, que uno de los primeros efectos es que la inversión extranjera, Claro. si no se retira y se coloca en otros mercados, lo que hace al menos es esperar cautamente hasta ver cómo se resuelve. Y esto se va a resolver al menos en un año y medio. Entonces, ahí yo creo que hay una ausencia también de un plan, una propuesta ideológica en términos económicos sobre por dónde debería ir el Estado a partir de la promulgación eventualmente de una nueva constitución. Entonces, más son las incertidumbres que las certidumbres que tenemos ahora mismo. Está claro entonces que el gobierno, pues, al parecer no tiene un norte o al menos no se logra percibir cuál es su norte. Y eso genera aún más incertidumbre. Y claro, nos tienen distraídos discutiendo sobre la herramienta que es esto, la constituyente, pero sin tener claro cuál es el fondo, ¿sí?, al que se está apuntando ese instrumento. Y aprovechando que estás aquí, mi querido Santiago, un tema particular, corrupción. ¿Crees que este espacio nos dé alguna alternativa para hacer frente al asunto de corrupción? Tú has estudiado a profundidad todo este fenómeno en otros países, en otros continentes y demás. ¿Crees que tengamos alguna salida, que se pueda hacer algo para remediar lo que parece una corrupción enraizada culturalmente en el Ecuador? Yo creo que es difícil. No porque eventualmente no se puedan hacer cosas, sino porque para una reforma de ese tipo se requiere fundamentalmente decisión política, decisión de los actores políticos, y eso me parece que no existe en el país, abiertamente, me parece que no existe. En el plano judicial, por ejemplo, no son muchos los casos de reformas judiciales orientadas a reducir la corrupción que han tenido resultado favorable, no son muchos los casos en el mundo. En América Latina tenemos el de Guatemala. La intervención de Naciones Unidas fue muy útil y la corrupción judicial en Guatemala no es que desapareció, pero descendió de forma importante comparativamente. El caso de Senegal es un caso muy interesante también, con un modelo muy parecido al de Guatemala, también con una reducción importante de la corrupción comparativamente con el mismo país en épocas anteriores, pero son casos realmente excepcionales. Y en los dos casos un factor común, digamos, es la decisión política, es asumir este espacio sin la injerencia de actores políticos locales, con la asesoría de expertos internacionales, básicamente de Naciones Unidas, y expertos locales. Eso estuvo en Guatemala y estuvo en Senegal, y dieron medianamente resultados. No pusieron a Senegal y a Guatemala entre los top 10 de los más transparentes. Evidentemente que no. Evidentemente que no, pero se redujo en alguna medida la corrupción. Esa decisión política yo en el país no veo que esté presente porque a ninguno de los actores políticos les conviene reducir los márgenes o los niveles de corrupción judicial, perdón. No les conviene, porque mantener la corrupción judicial en los niveles que están es útil cuando tienen que acudir a las cortes de justicia para que ahí se resuelvan los problemas que en la política ellos no lo pueden hacer. Y lo resuelven de diversas formas, ¿no? La prisión preventiva o los enjuiciamientos penales o la investigación del fiscal es una de las muestras de eso. Entonces, tal cual está el escenario político, yo veo muy complicado que al menos en lo judicial pueda haber una reforma. En la reforma política pasa algo similar. En general observamos las cuestiones más exteriores, más superficiales de la corrupción política. Observamos en el tema de hospitales, por ejemplo, la falta de medicamentos en el hospital, la falta de atención médica, la falta de atención en términos de intervenciones quirúrgicas de las personas que son reales. Pero el problema no está en el bodeguero del hospital X público, ni está incluso en el director
del hospital ni en el director médico, sino que está en una élite política que es la que controla eso. Y que sabe todo el mundo. O sea, los hilos están mucho más arriba. Y a muy poca gente le interesa cerrar esa llave, porque esa llave abierta no solo que genera ingentes cantidades de recursos económicos que se distribuyen en varios sectores, sino que además es una válvula de escape política, es una herramienta de gobernabilidad política, informal, ilegal, inmoral, todo lo que ustedes quieran, pero es una válvula política, es una válvula por donde se resuelven o se o se zanjan en alguna medida conflictos de la vida política. Es un espacio donde se generan clientelas que permiten que la vida política fluya. Y eso es triste, o sea, todo lo que estoy diciendo es bien lamentable. Si cierras esa válvula de escape de la corrupción política, hospitales es uno de los casos, no es el único, evidentemente, eso te puede generar que los conflictos políticos terminen trabándose mucho más y que los problemas del país sean mucho más notorios y mucho más serios. Eh, y nuevamente yo no veo una voluntad política por generar ese cambio. En el primer caso, en el de lo judicial, porque les resulta útil y necesario. Y en el segundo caso, en el de la corrupción política en términos generales, porque eso puede dificultar puede dificultar los engranajes de la vida política del país. Y esa corrupción de las altas cortes o la corrupción de estos niveles de negociado enormes a gran escala son las que deberían preocuparnos muchísimo más que las que se dan en el micronivel, que no digo que no sean importantes, pero que simplemente son el reflejo de lo que pasa arriba. O sea, no es lo mismo el pagar $30,000 por una sentencia de casación en la Corte Nacional que la persona que tiene que pagar $5 porque le cambian la fecha de una audiencia de conciliación, digamos, en la primera nivel. Los dos pueden ser criticables en términos éticos, pero en general me parece que estos grandes espacios de corrupción, desafortunadamente, ojalá me equivoque, no hay una decisión política para generar algún nivel de cambios al menos. Altamente complejo esa situación. Te hace casi una tangentopolia a nivel macro de Estado. Querido Santiago, para ir cerrando un poquito esta muy interesante entrevista en el contexto de las garantías. Discursivamente y a nosotros nos pasa, ¿no? Porque permanentemente decimos, miren, hemos aumentado cuantitativamente el número de garantías en el ámbito constitucional, hemos también cambiado desde una perspectiva cualitativa, las hemos convertido en garantías de fondo a varias garantías en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, la tendencia en los últimos años ha sido de cierta manera de ir mermando las garantías jurisdiccionales y lo han hecho a través de instituciones como la propia Corte Constitucional, cuando ya se habla de una manifiesta improcedencia de garantías como la acción de protección de derechos, cuando se plantea una demanda de acción extraordinaria de protección y resulta que el 98% de demandas terminan siendo inadmitidas aunque cumplan los requisitos que tiene la Ley Orgánica de Garantías, o peor todavía cuando se admite a trámite y resulta que después de 10 años te sale la sentencia y definitivamente ciertas causas ya han prescrito. Entonces, bajo esa lógica, tenemos un principio que es el principio de no regresividad de las garantías en el ámbito constitucional, que discursivamente obviamente suena muy bien y todos creo que apuntalamos hacia ello, pero que en el ámbito práctico también ha dado lugar, no estoy justificando para nada aquello, pero ha dado lugar a abusos de las garantías jurisdiccionales. Ya lo veíamos con los habeas corpus, por ejemplo, que se presentaban en recónditos lugares del territorio ecuatoriano. Manglar Alto. Con la medida cautelar autónoma, ¿verdad? Que de igual manera pues ha interrumpido un montón de actuaciones, ¿verdad? Trascendentes,
con la propia acción de protección que se terminó de cierta manera ordinalizando en muchos sentidos, y con la acción extraordinaria de protección, por ejemplo, que es todo menos célere y eficaz desde mi punto de vista, porque si se te demoran 10 años en emitir una sentencia en acción extraordinaria, no estamos hablando de una de las características de las garantías, que es la celeridad. Bajo esa perspectiva, ¿conviene realmente un modelo de Estado con 9 garantías jurisdiccionales? Tal vez desde tu punto de vista era más eficaz el modelo anterior, con un amparo constitucional, por ejemplo, que lo han sostenido algunos doctrinarios, por ejemplo, que partía de una visión mucho más célere a la hora de la tramitación de dichas causas. No sé cuál es tu criterio. ¿Debemos mantener estas 9 garantías jurisdiccionales? ¿Se necesitan reconfigurar las garantías? ¿Debemos volver a la naturaleza cautelar, por ejemplo, que tenía el amparo constitucional anterior en la Constitución del 98? ¿Qué piensas al respecto, Santiago? O sea, lo que acabas de decir, Cristian, es como toda una agenda de investigación en temas de estudios empíricos del derecho que el país desafortunadamente no tiene. Eso es lastimoso. Y esa es otra de las grandes deudas que tenemos en las universidades. Así es. Y es las grandes deudas que tenemos a nivel de investigación. Así es. Porque yo te puedo dar una opinión respecto de eso, pero es una opinión carente de evidencia empírica. Claro. Porque lo que tenemos en general son cuestiones de casuística, cuestiones de anécdota, lo que me pasó a mí, lo que le pasó al colega, pero una evidencia sólida en términos empíricos carece el país, desafortunadamente. Y ahí el estudio del costo económico del derecho es fundamental y decisivo. Tú ponías el ejemplo, ese es un dato, por ejemplo, bien importante, que decías, el 90%, creo que dijiste un poco más incluso, de estas acciones extraordinarias se desechan. Pero si pensamos desde una lógica más económica, pensando como el juez, que esto a los colegas súper formalistas les puede chocar, pero es real, quizás, es una hipótesis nada más, quizás la Corte hace eso porque sabe que si admite a trámite, le colapsa el sistema. Y por tanto, quizás el razonamiento, esto no podemos saber, es especulación, quizás el razonamiento es, antes de que colapse el sistema en aras a que la Corte mantenga la legitimidad, es preferible ser absolutamente estrictos en la selección y tomar solamente los poquísimos casos que podemos resolver. Porque si tomamos los que deberíamos resolver, la Corte colapsa. Es decir, es la relación entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. La ética de la convicción me dice, muchos de estos casos hay que aceptarlos a trámite porque corresponde. La ética de la responsabilidad me dice, si aceptas todos esos, es imposible que podamos procesar humanamente. Claro. Es mejor que nos limitemos a unos pocos que podamos resolver y no a la cantidad que puede generar un problema. Ese es un razonamiento político de costos-beneficios de los jueces, y estoy dejando de lado corrupción. Muy interesante. La corrupción está ceteris paribus, es decir, está fuera del análisis. Está fuera del análisis la influencia política, la influencia económica. Es un simple razonamiento desde el juzgador que observa que les llegan estas acciones extraordinarias y que sabe que es humanamente imposible resolverlas. Ahí, por ejemplo, uno podría decir, pero mira que estoy partiendo de una evidencia empírica, de un dato que tú me dices que es del 90%, que me parece que por ahí va. Es decir, si es que esto está generando este problema económico entre los jueces, no jurídico, económico, hay que buscar quizás una alternativa para que el desfogue venga por otros lados, para que esto se resuelva solamente en otra instancia judicial, no sé. Eso ya es una cuestión de diseño institucional que es una discusión distinta. Pero en lo de fondo, la riqueza, creo, de tu pregunta está en el hecho que, más allá de que yo te pueda decir mi opinión y Juan, Pedro y María sus opiniones,
investigación empírica que dé cuenta de esto es bien marginal en el país, y yo creo que una obligación de las personas que estamos haciendo investigación en temas de justicia, en temas de política y justicia, en temas de reforma institucional de políticas públicas, es fomentar la investigación empírica. No digo que dejemos de lado la investigación y la reflexión normativa exegética de la norma. Eso es fundamental, es decisivo, pero a eso tenemos que alimentar con una mayor formación en términos metodológicos a la gente que está estudiando, sobre todo derecho, también las otras disciplinas de las ciencias sociales, pero sobre todo derecho, para que tengamos la capacidad de conocer un poco más cómo funciona en la práctica nuestro Poder Judicial o nuestra Corte Constitucional en este caso, más allá de lo otro que es fundamental, obviamente, de saber la parte puramente normativa. Sin esa base empírica, que poco tenemos, hay investigaciones, evidentemente pocas hay, es difícil que podamos tomar una decisión de decir, hay que bajar las garantías o hay que cambiar a juzgados, lo que vos quieras, cualquier cosa. Claro. Porque van a ser decisiones en función de la opinión. Yo creo, a mí me parece, así creo, y en un país no se pueden tomar políticas públicas tan delicadas como esas en función de la ausencia de evidencia empírica, de datos, de información cualitativa y cuantitativa. Ay, Dios santo. Definitivamente. Lamentablemente, por razones de tiempo, tenemos que parar ahí. Me gustaría seguir comentando, gracias. Y mi querido Santiago, te vamos a molestar nuevamente porque hay un montón de cositas. Será un placer. Que seguir discutiendo. Mil gracias por haber estado el día de hoy en Acuerdo en Construcción, diálogos para una Constitución viva, aquí en Voz Andina Internacional, la radio de la voz de la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miren que creo que como gran conclusión parecería que sencillamente el Ecuador está caminando sin saber a dónde y con los ojos tapados. Veamos si con el tiempo al menos nos pueden quitar la venda de los ojos y podemos establecer una meta cierta a la cual llegar. Con esto les agradecemos a todos, un fuerte abrazo, mil gracias mi querido Santiago por haber aceptado esta invitación y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau, mi querido Cris! Despídase. Querido Santiago, querido Gabriel, qué importante el diálogo y el debate permanentemente. Dejemos de lado el cascarón. Analicemos los problemas de fondo. Definitivamente creo que con Santiago Basabe, un experto en el ámbito politológico, en el ámbito jurídico, podemos observar claramente que los problemas que denotan la sociedad ecuatoriana no es simplemente un problema baladí, es un problema que necesita obviamente un debate, una investigación profunda. Te agradecemos mucho, Santiago, porque desde la perspectiva académica es muy importante que vayamos construyendo estos diálogos, vayamos analizando los pros y los contras de muchas de las instituciones jurídicas que a veces se lanzan dentro del contexto social. Pero creo que el mayor reto que existe ahora es inteligenciar justamente a las personas, a la sociedad, respecto a estos pros y contras que puede tener definitivamente un proceso constituyente. Te agradecemos muchísimo, tú eres amigo de esta casa de estudio, eres docente de esta universidad, así que ha sido un gusto y un honor poder conversar contigo estos minutos. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer. La Andina es como bien dicen, mi casa, tengo excelentes amigos ahí, estudiantes, profesores, administrativos y siempre es un espacio muy acogedor para mí al que siempre me interesa estar y volver. Gracias y nuevamente por el espacio. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias.